Compañeras, compañeros, profesor, les saludo fraternalmente. Mi nombre es Felipe Montesinos, alumno de licenciatura en Historia de la Universidad de Alberto Hurtado, y en esta oportunidad realizaré este video para poder presentar las reflexiones y apreciaciones de la lectura perteneciente al programa de estudio del optativo número 3 de Historia Mapuche a cargo del profesor Tomás Catepillán Tesi. El texto a presentar, su título está escrito en mapudungún, por lo que para evitar dificultades y complicaciones por el hecho de pronunciarlo de manera equivocada, lo traduje y el mismo texto lo hace al castellano. El texto lleva por nombre en castellano Nuestras diferentes formas de pensarnos, historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche. Fue escrito en Temuco por Ediciones Comunidades de Historia Mapuche el año 2012. Y puntualmente lo que se va a plantear, reflexionar y comentar en este video es lo referido a la parte de la introducción entre las páginas número 11 y 21 y el capítulo escrito por José Millalén, que lleva por nombre Tañiz Mapuchunguen, Nación, Nacionalismo Mapuche, Construcción y Desafío del Presente, que va desde la página 241 a la 258. Este texto no está escrito por un solo autor o autora, sino que destaca por el hecho de estar escrito y construido a partir del trabajo de una diversidad y considerable cantidad de autoras y autoras pertenecientes y que se sienten identificados con la comunidad mapuche. Estos autores vienen desde distintas voces o áreas del conocimiento de las ciencias sociales o las humanidades. Por ejemplo, existen en este trabajo en distintos capítulos autores desde el área de la pedagogía en historia, de la antropología, de la literatura, del periodismo, de la antropología, entre otros. Son 14 autores los que trabajan en este texto. Esta obra está realizada a partir del trabajo de, como se dijo anteriormente, 14 autores y autoras, los cuales en su mayoría conforman parte de una comunidad de historia mapuche, la que vendría a ser un centro de estudio e investigación de la historia y la cultura mapuche. ¿Ya? Es una comunidad heterogénea, diversa, de académicos e intelectuales y de diferentes áreas del conocimiento y las ciencias sociales, que está formada y fue formada el año 2004 en Temuco y constituida jurídicamente el año 2014. La comunidad de la cual forman parte los autores que dieron vida a esta obra se conformó con intenciones políticas, ya que es una comunidad de académicos e intelectuales que trabajan colaborando en términos humanos, políticos e intelectuales para ayudar a las luchas reivindicativas del pueblo mapuche y ayudar a descolonizar la epistemología, la intelectualidad, los conocimientos y la historia del pueblo mapuche. Esta obra es una síntesis de años de trabajo, pero también es un hito dentro de la misma comunidad, puesto que al publicarse esta obra obtuvieron una mayor visibilidad social y académica, ayudando a consolidar y entregar más esfuerzo a los compromisos previos de la comunidad. Recordar que esos compromisos tenían que ver con la lucha reivindicativa del pueblo mapuche, aportar desde el ámbito intelectual y académico a esa lucha y ayudar a descolonizar la misma historia, la misma cultura y el mismo pensamiento que rodea el universo y la esfera del pueblo mapuche. En este sentido, tanto la comunidad como la obra que estamos analizando tiene un claro sentido público y político, que tiene por intención aportar, ser un aporte a los compromisos y a las luchas por el territorio mapuche y también por el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación de este mismo pueblo, enfrentándose al colonialismo, al racismo y a la opresión. Esta obra no solo tiene connotaciones de carácter político, ya que para los mismos autores conforma parte de un hito de la historia personal e individual de cada uno de ellos. Al realizar estas investigaciones y estudios sobre la historia mapuche, no solo están estudiando un pueblo, sino que están estudiando las propias vidas que ellos mismos han vivido, tanto ellos personalmente como sus familias
y las familias que antecedieron o las generaciones que antecedieron a la escritura de esta misma obra, a la historia de opresión, a la historia de racismo y a la historia de lucha del pueblo del cual ellos se sienten simpatizantes o identificados, de la historia de la cual ellos se sienten parte y una historia que quieren interpretar, comprender, reflexionar, estudiar y reestudiar. Otro elemento de importancia dentro de la misma introducción que mencionan los autores, aparte del hecho de demostrar la connotación política y también el vínculo con su historia personal y familiar en el trabajo y la construcción de esta obra, el hecho de que presentar de que la construcción y elaboración de este mismo trabajo da cuenta de una clara consecuencia con respecto a su postura política, ya que ellos mencionan de que esta obra fue autogestionada y autofinanciada por ellos mismos y elaborada en regiones, en una ciudad que nos da a entender de que hay una pretensión de descentralizar y de descolonizar la cultura impresa. Esto en torno al ámbito mapuche. Otro aspecto de considerable relevancia dentro de la misma introducción es lo que señalan los autores de este cuestionamiento o puesta en duda de esta idea de pensar que los mapuches solo en la contemporaneidad o nuestro tiempo presente han escrito o han participado de la esfera escritural. Lo que dan cuenta los autores y lo que dan cuenta en las fuentes que utilizan los mismos autores es señalar de que los mapuches, ya desde datos o información que se tiene desde el siglo XIX, han participado en el ámbito de la escritura. Por tanto, no solo se han movido o se entiende que han trabajado en el ámbito del campo, del trabajo en los sectores agrícolas, sino que también han participado del ámbito escritural. Lo que sucede, y como bien señalan los autores, es que no han sido mencionados por otros autores o intelectuales o académicos que se dicen desde la esfera intelectual chilena, se dicen expertos de la cultura y la historia mapuche. No han sido mencionados, han sido omitidos o invisibilizados. Pero los mismos autores dan cuenta de personas, individuos, identificados y autoidentificados como ellos mismos como mapuche, que sí han participado del ámbito de la escritura o de la intelectualidad, en la esfera tanto provinciana como también capitalina. Un caso particular que ellos citan como un hito del cual ellos se sienten parte, ¿ya? Y que sienten un acervo o un peso cultural desde el mismo trabajo de este autor, es lo señalado relacionado con la obra Comentarios del Pueblo Mapuche, escrita en 1911 por Manuel Mainquilev. Otro punto que ellos, dentro de esto mismo de cuestionar que solo en la actualidad los mapuches han escrito o han trabajado en el ámbito académico, es el hecho de que ellos ponen en duda esto del término de historia intelectual indígena o la proliferación de investigaciones sobre la intelectualidad mapuche, puesto que, por un lado, ellos cuestionan el hecho de que se ha visto que en la contemporaneidad solamente hay personas que han escrito desde el ámbito mapuche sobre lo mapuche, y por otro lado, el dar cuenta de que con hablar de intelectualidad se podría confundir y pensar de que estas personas que escriben o forman parte de una de académicos que se sienten parte de una comunidad mapuche o identificados con la cultura mapuche y el pueblo mapuche, conforman una élite cultural, una élite política e intelectual, lo cual para ellos no es así, puesto que los mapuches desde diferentes áreas del conocimiento, incluso personas que no tienen un desarrollo o una formación cultural, educacional, formal, también hay personas que desde su falta de educación formal también han participado y han escrito. Lo que sucede es que en el mundo mapuche, según como señala la mínima introducción, las personas que tienen relevancia social, connotación social, importancia social y son respetados en la misma comunidad, también lo hacen desde el ámbito de la oralidad. Por tanto, muchas veces ellos no escriben o no dejan esos datos impresos, pero también los que han escrito han sido invisibilizados, como anteriormente se ha señalado. Asimismo, uno de los párrafos o de los apartados que más me llamó la atención dentro de esta introducción
es aquel en el cual los autores hacen un reconocimiento de lo complejo, lo paradójico y hasta contradictorio que puede ser para el lector el hecho de que ellos mismos utilicen términos, ejemplos, teorías, conocimientos de la cultura occidental que ellos llaman Winca, extranjera. Claro, ellos están haciendo un trabajo por, para y desde la historia mapuche, en virtud de su lucha por la reivindicación y la descolonización de ese mismo conocimiento histórico y de ese mismo pueblo mapuche. Entonces, cómo se entiende ello y cómo lo entienden ellos es porque utilizan todos esos conocimientos y todo ese acervo cultural occidental de la que ellos también han sido parte. Ellos hay que entender de que estudiaron en universidades, si bien algunos regionales como la Universidad de Temuco, la Universidad de la Frontera, que tiene claramente una tradición occidental europea, pero todos estos conocimientos, todas estas aptitudes, todas estas teorías, la utilizan y las subordinan a la misma lucha y al mismo discurso que tienen ellos, que es en favor de la historia, de la descolonización, de la reivindicación, de la lucha por la autodeterminación y la autonomía del pueblo mapuche. O sea, tiene todo un carácter subordinado, un carácter político hacia los mismos mapuches. Finalmente, los autores, en las partes finales de la introducción, señalan de que ellos quieren reafirmar y reconocer algo que es una tendencia histórica dentro del universo, el mundo mapuche, el hecho de su dispersión y diversidad interna. Por tanto, el hecho de escribir nuestras diferentes formas de pensarnos da cuenta y reafirma esta tendencia a la diversidad y la heterogeneidad interna del mundo mapuche y pone en cuestionamiento nuestro pensamiento chileno occidental que ve quizás a todo el pueblo mapuche como un todo, cohesionado, como un todo homogéneo, cuando, como señalan los autores, no es así. En el mismo mundo mapuche existen pequeños mundos que, claro, tienen vínculos, tienen un acervo cultural que los vincula, simbolismo, pensamiento, lengua que los relaciona a todos, pero hay distintas formas de pensar lo que fue, lo que es actualmente y lo que será el pueblo y la historia mapuche. Por tanto, esta obra reafirma aquella heterogeneidad, aquella diversidad y aquella complejidad interna de la historia y la cultura mapuche, de los sujetos mapuche, de los individuos que se hacen parte, que se creen parte del mundo mapuche, y al mismo tiempo pretende ayudar a la conexión e interacción interna dentro de este mismo universo. Realizado este trabajo de analizar, comentar la introducción del texto, vamos a proceder a analizar el capítulo escrito por José Millalén, que se llama Tañins Mapuchungen, Nación y Nacionalismo Mapuche, Construcción y Desafío del Presente. ¿Ya? Esta obra está escrito, como se señaló, por José Millalén Paillal, quien es profesor de historia y ha sido dirigente de varias organizaciones mapuche, ex concejal de Galvarino y formó parte de CONADI desde junio del 2016. También como dato relevante, fue parte de la obra Escucha Winca, 4 ensayos de historia mapuche y epílogo sobre el futuro. La investigación que hace el autor nos permite comprender de que históricamente siempre los mapuches han creado estrategias que le han permitido constituirse como un pueblo y al mismo tiempo constituirse como una sociedad, una cultura, una etnia diferenciada de otras. En este sentido, una de las estrategias más importantes que señala el autor y que han creado los mapuches a través de la historia son diversos conceptos de autoidentificación, los que se han creado en distintos momentos históricos. Los que pueden ser destacados, los que destaca el autor, son entre 4 o 5 conceptos de autoidentificación que forman parte de estas estrategias que hacen y han creado los mapuches históricamente para ellos presentarse como un pueblo autónomo, diferenciado y distinto a otros pueblos. Para asimismo, ellos defender su autonomía y de cierta forma su independencia político-cultural.
En este sentido, existen diversos conceptos de autoidentificación que menciona el autor, que se han creado como parte de esta estrategia de autoafirmación del sujeto colectivo mapuche. Uno de ellos es el concepto que mencionan las fuentes y los documentos y las investigaciones de otros autores, que da cuenta de que existía un término de autoidentificación antes de la llegada de los españoles a territorio mapuche. ¿Ya? Este es el concepto que se conoce como reche. Posterior, cuando ya llegaron los mapuches a conquistar, a invadir este territorio que les pertenecía a los mapuches, se crearon dos conceptos, ya el que dan cuenta de un grupo invasor, que vendría a ser el Winca, el extranjero, y el grupo a que ellos pertenecían, que es el mapuche, el concepto mapuche. Posteriormente, con el avanzar del tiempo, se siguió utilizando este término mapuche, ya hasta que ya avanzado el siglo XX, cuando ya estaban en plenitud la independencia de cada una de estas naciones que se independizaron al Imperio Español, en Chile, lo que es Chile, se utilizó desde el mismo pueblo mapuche el término raza, para dar cuenta de una diferencia con respecto a la raza chilena, que eran los debates que se estaban haciendo al principio del siglo XX de que era o no que era ser chileno. En este caso los mapuches también utilizaron el término raza, pero también utilizaban el término araucanos. Y los últimos dos conceptos son más bien contemporáneos, estos conceptos de autoidentificación del sujeto colectivo mapuche, que vendrían a ser el de pueblo, que se ha utilizado como a finales del 80, con gran utilización y comúnmente y popularmente utilizado en la actualidad, pueblo mapuche, y también el concepto de nación, que es el que el autor reflexiona y hace una serie de comentarios al final de este capítulo. Dicho lo anterior, la tesis o planteamiento general del autor, fundamental, es que históricamente los mapuches han tenido y han mantenido una actitud de defensa de su integridad y diferenciación cultural. Esta defensa y lucha por su integridad y la defensa de su diferenciación cultural lo han hecho por medio de diversas estrategias que le han permitido a los mapuches dar cuenta de su situación personal y particular colectiva diferenciada de otros pueblos. Por tanto, en distintos momentos históricos, ellos han creado, por medio del lenguaje, distintos conceptos que les permiten a ellos dar cuenta de que ellos son un pueblo particular, único y diferenciado de otros pueblos, etnia o cultura. ¿Ya? Y esto lo han hecho en distintos momentos históricos, como hemos dicho, en el momento prehispánico, colonial, en el momento de la independencia chilena-argentina, o de latinoamericana, de las naciones actuales, en el siglo XX y también en nuestra contemporaneidad. Para finalizar, realizaré un comentario final y síntesis sobre mi presentación y la lectura del texto. Quiero decir que el texto lo aprecié, me gustó bastante y consideré positivo el hecho que fuera escrito por hartos autores, porque da cuenta de diferentes voces que han intentado a través de los últimos años entender y comprender y reflexionar sobre la situación histórica que ha vivido el pueblo mapuche y la situación actual conflictiva que está experimentando. ¿Ya? Por lo mismo, es claro el posicionamiento político, que es explícito. Eso me gusta bastante porque es sincero, es una escritura sincera, transparente, que da cuenta de quiénes son los autores, por qué hacen el texto y con qué intenciones lo hacen. ¿Ya? Si es por hacer algunas preguntas al texto, en primer lugar, al último capítulo del cual me referí, que es de José Millalén. Bueno, el autor habla sobre elementos que dan cuenta de la posibilidad de construcción de esta idea de nación. Habla sobre elementos como el territorio, la existencia de un territorio,
la existencia de sistemas de comunicaciones claras como los lenguas y los términos en el mapudungún y la organización sociopolítica. Y eso es lo que queda más en duda, porque por lo que yo tengo entendido y los mismos autores lo dicen, no existe una organización política centralizada. Y en ese sentido, ¿cómo podría conformarse esta nación mapuche si es que no hay una organización política, aunque no sea centralizada, pero que sea clara, que logre agrupar a todo este universo heterogéneo y diverso que es el mundo mapuche? Y el segundo punto es quizá un poco más punzante, más directo. La pregunta es: ¿quién financia o quién ayudó económica y políticamente a la conformación tanto de esta comunidad como la publicación de este libro? Porque claramente entendemos que las cosas no salen de la nada. Entonces hay que ver, sería interesante conocer cuál es el apoyo y financiamiento de la comunidad y también del libro, porque así comprendemos la alianza económica y políticas que tienen estos grupos mapuche, de intelectuales, de académicos que están difundiendo públicamente en la esfera pública distintos posicionamientos políticos, discursos políticos de tendencia nacionalista o directamente nacionalista en favor de la autodeterminación y la autonomía del pueblo mapuche. Entonces sería considerable y sería bueno investigar quiénes corresponderían a esas alianzas que han formado estas comunidades que difunden estos nuevos discursos, a la luz de reconocer cuáles son en gran parte estas comunidades. ¿Ya? Así que eso. También fue interesante leer el texto de Villalobos, que podría ser una buena contraparte, antítesis de los planteamientos de este texto en particular. Y finalizando esto, quisiera decir que quiero recibir la enseñanza de este texto, del trabajo de los autores, que ellos están pensando desde su identidad, de la que se sienten simpatizantes, de la que se sienten parte, su identidad cultural autónoma, diferenciada de la chilena. Y yo me gustaría ejercer un trabajo en virtud de poder, al igual que hacen los autores, no solamente pensar lo que es el mapuche, sino puntualmente lo que yo me siento más identificado y simpatizante, que es el mundo mestizo chileno, de la cual yo me siento parte, que es la síntesis, creo yo, de la identidad cultural europea occidental católica y la identidad de los pueblos indígenas, en este caso el mapuche. ¿Ya? Yo quiero aportar en mis trabajos de investigación futura no solo al estudio sobre la historia occidental europea o historia de los pueblos indígenas, sino puntualmente al reconocimiento, reflexión y reinterpretación y comprensión de lo que es ser mestizo chileno, tanto en la historia pasada como en la situación conflictiva que vive la sociedad chilena actual desde el estallido social en adelante, y con toda esta situación del coronavirus que eh, saca este velo de orgullo, de imagen, de gran éxito que tenía Chile, que presentaba al mundo y que da cuenta de que existen conflictos internos. Y uno de estos conflictos internos que no ha sido bien estudiado o trabajado es qué es ser chileno, qué es ser mestizo, quiénes son la clase media, baja en este país. Eso. Un abrazo, muchas gracias a todos y espero que estén muy bien y gracias por ver esta presentación y este video. Muchas gracias, un abrazo.